Esta es una historia que te hará dudar de subir al próximo taxi que pase. Una historia sobre la confianza que depositamos en extraños, y sobre lo que puede esconderse bajo las sombras de una noche cualquiera. Andrés, un joven como tú o como yo, solo quería llegar a casa. Pero el destino tenía otros planes para él, y un taxista con un secreto demasiado oscuro para ser revelado. Esto es El taxista sin rostro, la carretera al abismo. Andrés caminaba con la espalda encorvada, sintiendo cada músculo de su cuerpo gritar por un descanso. La jornada había sido extenuante, de esas que no terminan hasta que el reloj marca una hora indecente. Las luces de la ciudad, antes un espectáculo de color y movimiento, ahora eran solo un borrón irritante contra la oscuridad del cielo. Su única meta, el único pensamiento que le daba fuerzas para seguir adelante, era la imagen de su cama, suave y acogedora, esperando en la quietud de su apartamento. El eco de sus pasos resonaba en la acera solitaria, un recordatorio monótono de su cansancio. El aire de la noche, que al principio era fresco y bienvenido, se había vuelto cortante y frío, colándose por los pliegues de su chaqueta. Se frotó los brazos con las manos, un gesto inútil que solo sirvió para acentuar su incomodidad. La ciudad, con su frenética energía diurna, ahora se sentía como un cascarón vacío, un laberinto de concreto y acero donde cada esquina escondía una nueva ráfaga de aire helado. Necesitaba un refugio, un escape rápido de la hostilidad de la calle, que se sumaba a la fatiga de su alma. La idea de caminar lo que quedaba de trayecto se desvaneció. Se detuvo en una esquina poco iluminada, su cuerpo liberado por un momento del esfuerzo. Levantó la mano con poca convicción, esperando que un taxi se materializara de la nada. La impaciencia empezaba a roerle el alma, un sentimiento de urgencia mezclado con la inercia del cansancio. Miró su teléfono, pero la pantalla le pareció demasiado brillante, una distracción innecesaria en ese momento. Lo único que importaba era la llegada de un vehículo, cualquier vehículo, que lo alejara de ese lugar y lo llevara al santuario de su hogar. El tiempo se arrastraba con una lentitud exasperante. Pasaron varios coches, pero ninguno era un taxi libre. Un autobús de la ruta nocturna pasó de largo, lleno de rostros cansados que reflejaban el mismo agotamiento que él sentía. Por un instante, consideró la idea de rendirse, de simplemente caminar. Pero el pensamiento de cada paso, de la distancia que aún lo separaba de su cama, lo hizo desistir. El taxi era la única opción viable, la única promesa de un final rápido para esta interminable noche. El ambiente se volvió más denso, cargado de una atmósfera extraña. El olor a gasolina se mezclaba con el aroma a humedad de las calles mojadas, una mezcla que normalmente pasaba desapercibida, pero que ahora se sentía ominosa. Los sonidos de la ciudad, una sinfonía de bocinas y risas lejanas, se atenuaron hasta convertirse en un eco fantasmal. La sensación de ser un simple espectador, un punto insignificante en el vasto lienzo de la noche, se apoderó de él, haciéndolo sentir más vulnerable que nunca. Cada minuto que pasaba, su percepción de la realidad se iba distorsionando ligeramente. El frío ya no era solo una sensación física, era una presencia. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si alguien o algo lo estuviera observando desde las sombras. Se giró para mirar, pero no había nada. Solo los edificios silenciosos y los reflejos distorsionados en los charcos de agua. La soledad se le clavó en los huesos, una sensación de aislamiento total a pesar de estar en el corazón de una metrópoli. Decidió que el próximo taxi que pasara, sin importar su condición, sería su salvación. No importaba si estaba viejo, si era ruidoso, solo quería sentarse en el asiento trasero y sentir que la jornada por fin había terminado. Se preparó mentalmente para levantar la mano con más fuerza, con más determinación. Esta era su última oportunidad para evitar el largo camino a casa a pie. La resignación se instaló en su mente, convirtiendo su deseo en una necesidad desesperada. El destino, sin embargo, parecía tener otros planes.
La noche había estado tejiendo un tapiz de casualidades improbables para llevarlo a ese punto exacto. La decisión de trabajar horas extras, el hecho de que su coche no arrancara esa mañana, el autobús que no llegó a tiempo. Todo parecía haber sido orquestado con una precisión macabra. Andrés, ignorante de la red invisible que se había tendido a su alrededor, solo pensaba en su suerte al encontrar un taxi en una hora tan tardía. El sonido de un motor se acercó, un zumbido bajo y constante que rompió el silencio de la calle. Era un sonido diferente a los otros coches que habían pasado, más grave, más denso. Andrés se enderezó, su esperanza renovada. Se preparó para la llegada del vehículo, su mano lista para hacer la señal. En su mente, ya estaba en el asiento trasero, cerrando los ojos y sintiendo el calor. Estaba a punto de cruzar el umbral de su pesadilla, sin saber que el coche que venía no era un taxi común. Una luz solitaria apareció en la distancia, avanzando hacia él. No era una luz brillante, sino un resplandor amarillento y débil que apenas rompía la oscuridad. El taxi se acercó sin hacer ruido, casi como un fantasma deslizándose por la calle. Andrés sintió una punzada de alivio y levantó la mano. El coche se detuvo justo frente a él. La puerta trasera se abrió, invitándolo a entrar, y con ella, se abrieron las puertas de un abismo que él ni siquiera sabía que existía. El taxi no se detuvo de la manera convencional, con el chirrido de los frenos. Simplemente se deslizó, como si flotara, hasta detenerse frente a Andrés sin emitir un solo sonido. El vehículo era viejo, sus líneas estaban desdibujadas por la oscuridad, y el color que una vez tuvo era ahora un tono indefinido, entre el gris plomo y el negro. Las luces del techo parpadeaban con un ritmo inquietante, una señal débil y moribunda en la vastedad de la noche. Era un coche que parecía haber escapado del olvido, un espectro mecánico que solo existía para él. Una punzada de inquietud le recorrió la espalda. Este taxi no se parecía a ningún otro que hubiera visto, y la atmósfera a su alrededor se sentía extraña, pesada. Sin embargo, el cansancio era una fuerza más poderosa que la intuición, y el frío un enemigo más tangible que la sospecha. Andrés se sintió aliviado por la presencia de un transporte, sin prestar atención a las señales sutiles de advertencia que su subconsciente le enviaba. El instinto le gritaba que corriera, pero la fatiga le susurraba que se relajara, que el viaje estaba a punto de terminar. La puerta trasera se abrió con un movimiento suave y silencioso, sin el familiar clic de un pestillo. No hubo un tirón en una manija, solo un espacio que se abrió para él. Dentro del taxi, la oscuridad era más profunda que la noche misma. Era una sombra densa que parecía absorber la poca luz que se filtraba de la calle. El aire dentro del coche era frío, un frío metálico y estéril que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Era como entrar a un lugar que no existía. Por un segundo, Andrés dudó. Su mano estaba a punto de entrar, pero su mente le dio un último y desesperado empujón para que se detuviera. Se imaginó el largo camino de vuelta a casa a pie, el frío penetrante que lo esperaba si se negaba. Pero el coche parecía una boca abierta, invitándolo a su interior con una quietud perturbadora. Podía sentir una presencia, o más bien, una ausencia, desde el asiento delantero. Era una elección simple, frío y seguro o un confort incierto. Andrés, ignorando el nudo que se le había formado en el estómago, dio un paso adelante. El sonido de sus zapatos en la acera fue el último ruido normal que escuchó en mucho tiempo. Se agachó y se deslizó en el asiento trasero, su cuerpo agradeciendo el cese del movimiento y el refugio del viento. El instinto de supervivencia le había fallado, traicionado por la simple necesidad de llegar a casa. Cerró la puerta, o eso pensó, porque ésta se cerró por sí sola, con un silencio definitivo, sellando su destino. La oscuridad dentro del taxi era casi palpable. La luz de la luna apenas penetraba, y la única fuente de iluminación provenía de una pequeña bombilla en el techo, que parpadeaba débilmente, incapaz de romper el velo de sombras.
El interior del coche estaba vacío de los objetos habituales, no había medidor de tarifa, no había una radio que chirriara, ni siquiera un olor a ambientador o a tabaco. El silencio era total y opresivo, un vacío sensorial que lo desorientó por completo, haciendo que se sintiera como si estuviera flotando en el espacio. Miró hacia el asiento del conductor, tratando de distinguir a la figura que lo ocupaba. Pero la oscuridad era impenetrable. El conductor era solo una silueta, una mancha de negrura absoluta que parecía más la ausencia de una persona que su presencia. No se veía cabello, no se veía ropa, solo una forma vagamente humana que parecía estar hecha de sombras. Andrés sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, un frío que venía de la comprensión de que algo estaba terriblemente mal. Con un hilo de voz, tratando de aferrarse a la normalidad, Andrés pronunció su dirección. «A la calle del Fresno, por favor», dijo, pero sus palabras se perdieron en el silencio del habitáculo, como si nunca hubieran sido dichas. No hubo respuesta. La figura del conductor no se movió, no asintió, no hizo el más mínimo gesto para indicar que había escuchado. La sensación de ser un pasajero invisible para un conductor fantasma comenzó a solidificarse en su mente. El coche, sin un solo sonido, sin el giro de una llave, sin el encendido de un motor, comenzó a moverse. Se deslizó suavemente hacia adelante, como un bote sobre aguas tranquilas, y Andrés sintió que la gravedad cambiaba de una forma sutil. Fue en ese momento, con la ciudad alejándose lentamente por el retrovisor, que la verdad lo golpeó con la fuerza de un martillo. El taxi ya no estaba en el control de una persona, sino de algo más, algo que no necesitaba motor ni voz para cumplir con su propósito. Andrés se acomodó en el asiento, sintiendo el duro material bajo su espalda. La puerta sellada, el silencio absoluto, la figura sin rostro y el movimiento antinatural del coche conformaban una trampa perfecta. El cansancio que lo había empujado a entrar había desaparecido, reemplazado por una adrenalina helada que le corría por las venas. El frío de la calle ya no importaba. Ahora estaba en el interior de un lugar mucho más frío y oscuro, sin saber que su viaje no era hacia su hogar, sino hacia una pesadilla de la que no podría despertar jamás. El aire dentro del taxi se sentía pesado, una capa invisible de incomodidad que Andrés intentó disipar con una voz temblorosa. Se inclinó un poco hacia adelante, repitiendo la dirección de su hogar con más claridad, con la esperanza de que el conductor lo hubiera malentendido. La ciudad se alejaba por la ventana, sus luces se convertían en pequeños puntos de luz que se disolvían en la distancia. Calle del Fresno, insistió, como si el simple acto de pronunciar el nombre de su hogar pudiera traer de vuelta la normalidad a esa situación. Pero no hubo respuesta. Ningún movimiento, ningún gesto, nada que indicara que la figura oscura al frente lo había escuchado. El vacío era absoluto. El silencio no era la ausencia de sonido, sino una presencia tangible y opresiva que se cernía sobre él, más amenazadora que el ruido de la calle. Andrés sintió una punzada de pánico al darse cuenta de que no estaba en un simple malentendido, sino en una situación completamente fuera de su control, atrapado en una burbuja de silencio en movimiento. El único sonido que llenaba la cabina era el zumbido de un motor antiguo, una vibración grave y constante que resonaba en sus oídos. No era el ruido habitual de un coche, sonaba más como un corazón que late de forma irregular, un latido mecánico y ominoso que parecía sincronizarse con el miedo que se apoderaba de su alma. Era un sonido que lo hipnotizaba, que le impedía pensar con claridad, manteniéndolo en un estado de alerta constante, pero sin una amenaza visible a la que reaccionar. Y luego estaba el tic-tac constante, un sonido que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. No era el sonido de un reloj de pulsera o de un despertador, sino un ritmo más lento, más deliberado, como el de un péndulo ancestral que marcaba un tiempo que no era humano. Cada tic-tac era como el segundo de una cuenta regresiva personal, un recordatorio de que su tiempo en esa realidad normal estaba llegando a su fin, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Desesperado, Andrés hizo un último intento por forzar una reacción. «Disculpe»,
dijo con la voz quebrándose, esta no es la dirección que le di. ¿Hacia dónde vamos? La pregunta era una súplica, un grito de ayuda en el vacío del coche. Se apoyó en el asiento delantero, intentando acercarse, esperando una respuesta, una mirada, una señal de que había un ser humano al volante, pero no recibió nada. Su aliento se condensó en el aire frío y opresivo de la cabina. La figura del conductor permanecía inmutable, una estatua de sombras. Su silueta no se movía ni un centímetro, ni siquiera cuando el coche tomaba una curva. La mano sobre el volante era una extensión de la oscuridad, sin forma ni dedos, una ausencia total de vida. Andrés se dio cuenta de que no estaba siendo ignorado, estaba siendo presenciado por algo que no necesitaba comunicarse de forma humana. El silencio era su idioma, y el miedo de Andrés era su respuesta. Su mente empezó a jugar con él. Se preguntó si todo era un sueño, si el cansancio lo había llevado a un estado de delirio del que no podía despertar. Intentó pellizcarse, cerrar los ojos, pero cuando los abrió de nuevo, el taxi seguía en movimiento, el zumbido y el tic-tac seguían ahí, y la figura en el asiento delantero permanecía inmóvil. La realidad se había vuelto maleable, y él era el único que parecía notarlo, una víctima en su propia película de terror. El pánico se apoderó de él de una forma visceral, haciendo que su estómago se revolviera con náuseas. Sus manos sudaban, su corazón latía de forma errática y un sudor frío le perlaba la frente. El aire se le hizo pesado en los pulmones y se sintió al borde de un ataque de ansiedad. El miedo no era una emoción abstracta, era un ser vivo dentro de él, alimentado por el silencio y el misterio, una criatura que crecía con cada segundo que pasaba. Se encogió en el asiento, tratando de hacerse lo más pequeño posible, de desaparecer en la oscuridad del asiento trasero. El silencio ya no era solo incómodo, era un arma. Una herramienta de tortura psicológica que lo despojaba de su cordura, dejándolo indefenso frente a lo desconocido. El conductor no necesitaba hablar porque el silencio le estaba diciendo a Andrés todo lo que necesitaba saber, estaba solo, estaba atrapado y su destino ya no le pertenecía. El zumbido del motor se hizo más fuerte, el tic-tac más insistente, marcando un ritmo más rápido. Andrés se agarró a la puerta del coche, esperando que algo, un ruido, una luz, un cambio, lo sacara de esa pesadilla, pero no hubo nada. El taxi continuó su marcha inexorable, llevándolo a un destino que la figura silenciosa ya conocía, mientras el miedo en su interior se hacía tan grande que sentía que iba a estallar. El taxi tomó la curva con una brusquedad que hizo que el cuerpo de Andrés se ladeara contra la puerta. No era una maniobra de rutina, sino un viraje abrupto y decisivo que lo sacó de la familiaridad de la avenida principal. El brusco movimiento lo despertó del letargo del miedo, obligándolo a levantar la vista de sus manos temblorosas. Los edificios de la ciudad, con sus ventanas iluminadas y sus contornos definidos, desaparecieron rápidamente. Se dio cuenta con un escalofrío de que estaban en una calle lateral, estrecha y mal iluminada. La ruta que el conductor había tomado no era una que conociera, y su corazón dio un vuelco. Se apoyó contra la ventana para ver mejor, pero el paisaje se había vuelto un borrón de árboles y arbustos que se sucedían a una velocidad vertiginosa. No había letreros de calles, no había negocios abiertos, ni siquiera la luz solitaria de una farola. Era como si hubieran cruzado una frontera invisible hacia un lugar que no estaba en el mapa, un lugar sin nombre. A través del retrovisor, la ciudad era solo una mancha difuminada de luces, un recuerdo lejano y desvanecido de la civilización. El brillo familiar se encogía a cada segundo, reduciéndose a un punto de esperanza que se extinguía lentamente en la oscuridad. Andrés se sintió abandonado por el mundo, despojado de la protección de la multitud. La única iluminación era la de los faros del coche, que cortaban una senda de luz en el océano de negrura. Fue en ese momento que la voz de Andrés, antes un susurro de pánico, se volvió un grito de desesperación. «Esta no es la dirección. Deténgase». «¿Qué está haciendo?», exclamó, golpeando con el puño el asiento delantero.
Su voz resonó en la cabina, rompiendo el silencio opresivo por un instante. La exigencia era clara, un intento desesperado de tomar el control de la situación, de recordarle al conductor que él, Andrés, era un pasajero con derechos, no una simple carga. Pero el conductor no reaccionó. La figura oscura permaneció inmóvil, como si no lo hubiera escuchado. La mano sobre el volante no se movió, y la silueta continuó mirando hacia adelante. La indiferencia del conductor era una tortura psicológica. No había una respuesta, ni un gesto, ni un parpadeo. Solo el silencio continuó, más pesado y más amenazador que antes, una prueba irrefutable de que sus palabras no tenían ningún efecto sobre la entidad que lo transportaba. El aire de la carretera rural olía a tierra mojada y a vegetación muerta, un aroma que reemplazaba el olor a gasolina y asfalto de la ciudad. El sonido de las llantas sobre el camino irregular era sordo y apagado, diferente al sonido de la carretera principal. Las sombras de los árboles se estiraban y se retorcían en las ventanas, pareciendo garras que intentaban agarrar el coche. El mundo exterior se había vuelto tan extraño y amenazador como el interior. El coche continuó su marcha a una velocidad constante, sin otros vehículos a la vista. El camino era un túnel de oscuridad, y el taxi era la única luz en él. No había casas, no había cercas, no había señales de vida. La soledad era total y aterradora, una vastedad que se extendía en todas direcciones, encerrándolo. Era una soledad que no se sentía como una simple ausencia de compañía, sino como una presencia maligna que lo envolvía todo, haciéndole saber que nadie vendría a ayudarlo. Las exigencias de Andrés se volvieron más frenéticas y sin sentido. ¿A dónde me lleva? No quiero ir allí. Dele la vuelta. Por favor, gritó, con la voz ahogada por las lágrimas de la impotencia. Sus manos se agarraban al asiento, sus nudillos blancos por la tensión. Cada palabra era un intento inútil de hacer reaccionar a una figura que era tan inerte como el propio coche. El miedo se había apoderado de su lógica, y todo lo que quería era escapar de esa prisión en movimiento. Los faros del taxi se convirtieron en su única ventana al mundo, un foco de luz que solo mostraba lo que estaba directamente enfrente del coche. El haz de luz se extendía hacia una oscuridad infinita, un camino que parecía no tener fin. Cada vez que el coche avanzaba, el haz de luz revelaba un nuevo tramo de la carretera desolada, un tramo que era exactamente igual al anterior. El camino era un laberinto sin fin, una senda de la que no se podía salir. En ese momento de terror absoluto, Andrés se dio cuenta de la verdad. No estaba en una carretera, estaba en la carretera. El desvío no había sido un error, sino un destino. Sus gritos y súplicas eran inútiles porque el conductor no era un humano con el que pudiera negociar. El taxi no estaba perdido, sino que había encontrado su camino. Estaba en la carretera al abismo, y el viaje, una vez iniciado, ya no tenía vuelta atrás. El pánico de Andrés se había transformado en una necesidad desesperada por respuestas. Los gritos y súplicas habían sido inútiles, y ahora lo único que le quedaba era una furiosa determinación por entender a qué se enfrentaba. No podía seguir a ciegas hacia el abismo, necesitaba ver al conductor, un rostro, una mirada, algo que le dijera si estaba lidiando con un secuestrador, un loco, o algo peor. Su mirada se desvió del camino oscuro y se clavó en el pequeño espejo retrovisor, su única ventana a la parte delantera del taxi. El espejo estaba ligeramente empañado y cubierto de una fina capa de polvo, un objeto común que pronto se convertiría en el portal a la verdad más aterradora de su vida. Andrés se obligó a ignorar su propio reflejo, un rostro pálido y sudoroso que lo miraba con los ojos desorbitados por el miedo. Trató de enfocar la imagen que se encontraba detrás de él, la silueta oscura del conductor, con la esperanza de que la luz tenue del tablero le revelara algún detalle, alguna imperfección humana. El reflejo del conductor era una mancha borrosa, un contorno en la penumbra. Andrés se inclinó, tratando de ajustar su ángulo visual, de penetrar la oscuridad que parecía envolver a la figura.
Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo que resonaba en sus oídos. En ese momento, solo había una cosa que importaba: ver el rostro del conductor, confrontar a la persona detrás del volante y entender por qué lo estaba llevando a la nada. Un sudor frío le corrió por la espalda. El coche se movía a una velocidad constante, indiferente a su presencia, y la figura seguía sin inmutarse. Al fin, logró enfocar su mirada en el espejo. Se preparó mentalmente para ver un rostro amenazador, quizás con los ojos rojos o una sonrisa sádica, cualquier cosa que pudiera explicar la maldad detrás de este viaje. Estaba listo para el rostro de un monstruo, pero lo que vio era algo infinitamente peor. En lugar de ojos, nariz y boca, no había nada. Lo que se reflejaba en el espejo era un vacío. Un agujero negro en la forma de una cabeza humana, una ausencia total de luz y forma. No era una sombra, era una silueta de pura negrura, un vacío que parecía absorber la luz de los faros del coche y de las luces del tablero. Andrés se quedó sin aliento, su mente se negaba a procesar lo que sus ojos le estaban mostrando. Era una pesadilla viva, pero él estaba despierto. El vacío en el espejo no se movía, no tenía expresión, no tenía vida. Era una mancha de la nada, una ventana a una oscuridad que no era solo la falta de luz, sino una fuerza devoradora. Una sensación de frío absoluto, más penetrante que cualquier temperatura, le recorrió el cuerpo. Era el frío de un vacío, de un lugar sin existencia. El pánico que había sentido hasta ese momento se transformó en un terror existencial, un miedo a algo que estaba más allá de la comprensión humana. El corazón de Andrés se detuvo por un segundo y luego comenzó a latir con una fuerza que le dolía. Su mente, que había intentado encontrar una explicación lógica para todo, se colapsó. Comprendió que no estaba lidiando con un humano, con un secuestrador o con un loco. Estaba en el asiento trasero de un vehículo conducido por una entidad, por algo que no tenía rostro porque no necesitaba uno. Era el conductor de la muerte, y él era su pasajero. En ese instante de terror puro, todas las piezas encajaron. El silencio opresivo, el motor con su zumbido macabro, el desvío hacia la nada, todo tenía sentido. El taxi no estaba perdido, sino que estaba en su camino. El conductor sin rostro no lo estaba ignorando, simplemente no existía en el sentido humano de la palabra. Era una trampa que no podía ser negociada, un destino que no podía ser cambiado. Estaba en las garras de algo que no tenía razón, solo propósito. Andrés no podía apartar la mirada del espejo. La imagen del vacío en el lugar del rostro lo había hipnotizado, un horror silencioso que lo consumía. Ya no tenía miedo de lo que el taxista le haría, ahora tenía miedo de lo que el taxista era. La figura oscura seguía inmutable, pero ahora su quietud era una amenaza, una promesa de que no se detendría hasta que su misión, cualquiera que fuera, se cumpliera. La carretera al abismo no era un viaje de ida, sino una condena eterna. La sangre se le heló en las venas. Con un nudo en la garganta, se apartó del espejo. La realidad lo golpeó con más fuerza que cualquier golpe. No había salida. Estaba solo, en la oscuridad, en un coche conducido por la nada, en un viaje sin retorno. El espejo se había convertido en un portal a su peor pesadilla, y él era el único que podía verla. El fin del camino se sentía más cerca que nunca, y el terror era ahora su única compañía. Sin previo aviso, el taxi dio un violento tirón hacia adelante, una sacudida que fue más allá de la aceleración normal. El motor, que antes solo emitía un zumbido antiguo, soltó un rugido profundo y gutural, un bramido que resonó en el interior del vehículo. Andrés se vio arrojado contra el respaldo del asiento, su cuerpo pegado por la fuerza de un movimiento antinatural. Los faros, que antes iluminaban con cautela, ahora se convertían en dos conos de luz que se proyectaban a una velocidad vertiginosa hacia la oscuridad, abriendo un camino en la noche. La sensación fue más allá de la velocidad. Era una fuerza que desafiaba la física, una presión que lo inmovilizaba en su asiento.
El mundo exterior se transformó en un torbellino de luces y sombras que pasaban a una velocidad inimaginable. Los árboles a los lados de la carretera eran rayas verticales que se difuminaban en la penumbra. El suelo bajo el coche ya no se sentía como una superficie sobre la que se movía, sino como un telón de fondo que se enrollaba sin cesar bajo el vehículo, perdiendo toda su solidez. La carretera se convirtió en una mancha grisácea y borrosa que se extendía hasta el infinito. Las líneas blancas que la dividían se estiraban y se unían, creando un túnel de luces y sombras que no parecía tener final. Los ojos de Andrés intentaron seguir el camino, pero era imposible. La imagen era demasiado rápida, demasiado caótica para que su cerebro la procesara. El mundo se había vuelto un borrón, un trazo de pintura en movimiento que lo arrastraba sin poder hacer nada para detenerlo. El rugido del motor era ahora ensordecedor. Sonaba como un animal salvaje, un depredador que había despertado y que se alimentaba de la velocidad. El sonido no venía solo del motor. Parecía emanar de todo el coche, de las puertas, del chasis, de cada pieza de metal que vibraba con una furia incontrolable. Era un rugido que no era de un motor, sino de una criatura viva que se regocijaba en la carrera, que disfrutaba de la velocidad demencial, una criatura de sombras y hierro. Andrés intentó gritar, pero el sonido de su voz fue devorado por el viento que rugía fuera de la ventana y el bramido del motor. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se sintió como un pez fuera del agua, sin poder respirar, sin poder emitir un solo ruido. El aire en sus pulmones se estancó, y el miedo se convirtió en una sensación física de asfixia. Sus gritos eran impotentes, perdidos en la furia de una máquina que no lo escuchaba ni se inmutaba. El coche se movía con una ligereza antinatural, como si no tuviera peso. Doblaba las curvas cerradas de la carretera oscura sin inclinarse, sin el menor indicio de perder el control. Era como si volara por el camino, ignorando las leyes de la física que dictan la gravedad y la inercia. Andrés se sintió atrapado en un avión que se movía a ras del suelo, una experiencia surrealista y aterradora que lo hizo cuestionar una vez más si estaba despierto o soñando una pesadilla. Sus manos se aferraron al borde del asiento con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El cuerpo de Andrés era un muñeco de trapo, agitado y zarandeado por los movimientos bruscos e inhumanos del taxi. Cada sacudida era un recordatorio de su total indefensión, de que era una simple carga en una máquina infernal. No había nada a lo que pudiera aferrarse, ningún punto de referencia, solo la fuerza que lo empujaba hacia adelante, hacia un destino inevitable. El miedo de Andrés ya no era solo por el conductor sin rostro. Ahora tenía miedo del propio coche, de esa máquina endemoniada que ignoraba las leyes de la física. El vehículo no era un simple medio de transporte, sino una entidad con un propósito y una voluntad propia, una criatura que corría hacia la nada con una urgencia aterradora. Era una carrera contra la realidad, y él era el pasajero no deseado en ese viaje demente. El viaje sin control continuó, un túnel de luces y sombras que se extendía hasta el infinito. La velocidad del taxi no disminuía, de hecho, parecía aumentar con cada segundo que pasaba. El rugido del motor era lo único que escuchaba, un sonido que se había convertido en su nueva y terrible realidad. Estaba atrapado en una carrera sin control, una danza macabra entre el metal y la oscuridad, y él era el único ser vivo aterrorizado en el asiento de atrás. El sudor le corría por la frente, y su respiración era rápida y superficial. Se encontraba en un estado de terror puro, con los ojos abiertos y fijos en la mancha borrosa del camino. La carretera ya no era un camino. Era una cinta transportadora que lo llevaba directamente a su perdición. El coche no se detendría, no aminoraría la marcha, y él no podía hacer nada para cambiar su destino. Estaba completamente indefenso, atrapado en una pesadilla de metal y velocidad. La impotencia de Andrés se transformó en una explosión de adrenalina pura. No podía seguir siendo una víctima pasiva. Su instinto de supervivencia, un motor primitivo que había permanecido inactivo bajo el peso del miedo, se encendió con una furia desesperada.
Con las manos temblorosas, se lanzó hacia la puerta, intentando abrirla para saltar del coche en movimiento. El paisaje borroso y hostil de la carretera desolada, que antes lo aterrorizaba, ahora se presentaba como su única esperanza, un escape a cualquier costo, incluso si significaba una caída violenta y dolorosa. Sus dedos se aferraron al frío metal de la manija de la puerta con la fuerza de un ahogado. Tiró de ella con toda su fuerza, una y otra vez, con un frenesí sin sentido. El sonido de su mano golpeando el metal vacío era lo único que se oía además del rugido del motor. Pero la manija no se movió, ni un milímetro. Era como si estuviera soldada al chasis del coche, una pieza ornamental de metal que no tenía ninguna función. El pánico se intensificó al darse cuenta de que no había un mecanismo, un simple pestillo que pudiera romper o abrir. Con un gruñido de frustración, Andrés buscó el seguro de la puerta. Su mano se movió con rapidez, pero su desesperación se encontró con el vacío. No había seguro. El lugar donde debería estar el botón o el pequeño pestillo estaba liso y pulido, como si nunca hubiera existido. La puerta era una pared de metal sin costuras, sin forma de abrirse desde el interior. El miedo se apoderó de su respiración, dejándolo sin aliento. No estaba ante un coche averiado, sino ante una trampa diseñada para él. La ventana era su siguiente y última opción. Trató de girar la manivela para bajar el cristal, pero ésta estaba inmóvil, congelada. No había un solo milímetro de juego. Golpeó el cristal con los puños, una y otra vez, con la intención de romperlo, pero el sonido era sordo y el cristal permanecía intacto, sin una sola grieta. Era un cristal más duro que el acero, una barrera irrompible que lo separaba del exterior. El coche se había convertido en una fortaleza inexpugnable, y él era el prisionero. La impotencia de su lucha se encontró con una fuerza incomprensible. No estaba luchando contra la simple mecánica de un coche, sino contra una fuerza invisible que sellaba cada abertura. Era una presión silenciosa y gélida que mantenía las puertas cerradas, que hacía inquebrantable el cristal. Podía sentir esa energía maligna, una presencia que se burlaba de sus patéticos intentos de escape. El coche no era solo una máquina, era una entidad viva que lo mantenía prisionero bajo su voluntad. El taxi se convirtió en una jaula impenetrable. Las ventanas, que antes le permitían ver el mundo exterior, ahora eran solo barrotes de cristal irrompible que lo mantenían cautivo. La cabina, que alguna vez fue un simple asiento trasero, ahora era un espacio claustrofóbico, sellado del mundo, un lugar donde el miedo y la desesperación eran su única compañía. La carrera enloquecida del coche no era un escape, sino un viaje sin fin que lo llevaba más y más lejos de la realidad. La realización lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El coche estaba maldito. No estaba roto. No había nada que reparar, porque su estado actual era su propósito. Había sido construido para sellar a sus pasajeros, para llevarlos a una destinación de la que no se podía escapar. Las puertas estaban cerradas por una fuerza sobrenatural, una que no podía ser contrarrestada por la fuerza humana. Era una trampa diseñada con un propósito oscuro, y él había caído de lleno en ella. Andrés se dejó caer en el asiento, con la respiración entrecortada y los músculos agotados. El taxi era ahora un ataúd de metal en movimiento. Las paredes de metal, el techo oscuro, las ventanas irrompibles, todo se sentía como el interior de un sarcófago que se desplazaba a una velocidad demencial hacia el final del camino. El zumbido del motor y el tic-tac se convirtieron en la banda sonora de su entierro, un macabro requiem que lo acompañaba en su viaje final. Su lucha había terminado. Se había rendido. La desesperación había sido reemplazada por una resignación helada. No había nada más que pudiera hacer. Estaba completamente a merced del conductor sin rostro y de la voluntad del coche. La libertad, el simple acto de caminar, de abrir una puerta, de respirar el aire fresco, se sentía como un recuerdo lejano, un sueño de una vida pasada que ya no le pertenecía. Con un gemido ahogado, se acurrucó en el asiento.
El taxi continuó su carrera loca, la jaula metálica que lo contenía se desplazaba por la carretera a una velocidad que desafiaba todo entendimiento. La trampa estaba sellada. Y él era el único que sabía lo que le esperaba. Estaba condenado a ser un pasajero eterno, en un coche que no tenía fin, en una carretera que solo llevaba a la perdición. El rugido furioso del motor se extinguió en un instante con un chirrido de metal y un olor a goma quemada. El taxi se detuvo de golpe, con una violencia que sacudió a Andrés contra el asiento trasero. La inercia del movimiento lo lanzó hacia adelante y luego hacia atrás, un último recordatorio físico de la velocidad demencial a la que habían viajado. De repente, la furia se desvaneció, el sonido ensordecedor se cayó, y el silencio, que antes era una amenaza, se convirtió en una presencia aterradora que lo envolvió por completo, un silencio final que era mucho peor que cualquier ruido. El repentino silencio era absoluto y opresivo. El motor no se había detenido, se había muerto. Ya no había el tic-tac del reloj, ni el zumbido del motor antiguo. El aire en el interior del coche era frío y denso, una pesadez que no permitía la respiración. Andrés, con el corazón latiéndole como un tambor frenético, se obligó a mirar hacia adelante. La oscuridad de la noche, que el coche había cortado durante su carrera, ahora se extendía frente a él, un vacío que parecía no tener fin. Los faros del taxi, que habían sido su única guía en la oscuridad, iluminaban ahora el final del camino. El asfalto, roto y desgastado, llegaba a un punto donde terminaba abruptamente. No había una curva, no había otro camino. La luz se proyectaba sobre un borde de cemento desmoronado, una línea final en el suelo que separaba la carretera de la nada. El coche estaba detenido justo en el filo, sus ruedas delanteras a centímetros de un vacío total, como un barco varado en el borde del mundo. Más allá del filo, no había tierra, no había árboles, no había nada. Solo había un abismo insondable de niebla y oscuridad. La luz de los faros se perdía en la inmensidad del vacío, sin encontrar nada que iluminar. La niebla, densa y gris, se arremolinaba en el fondo, creando la ilusión de un mar tempestuoso. No era una caída a la tierra, era un descenso a un espacio infinito, un agujero sin fondo que parecía extenderse hasta el centro de la tierra o más allá. Y entonces, en el espejo retrovisor, Andrés vio algo que le heló la sangre. La silueta oscura del taxista, que había permanecido inmóvil durante todo el viaje, se movió. La cabeza se inclinó lentamente, como si estuviera observándolo, un gesto que en un humano podría ser de curiosidad, pero en esta entidad era una confirmación macabra. El conductor sin rostro había estado al tanto de él todo el tiempo, y ahora, en el final del camino, por fin lo reconocía como su pasajero. En ese momento de quietud aterradora, una verdad se instaló en la mente de Andrés con una claridad brutal. El taxista no era un conductor perdido ni un asesino al azar. Era un guía, un ser con un propósito. El taxista no lo estaba llevando a casa. Las promesas de una cama cálida y una noche de descanso eran mentiras. Este viaje nunca tuvo la intención de terminar en su apartamento, sino aquí, en el borde de este vacío, en el final de todas las cosas que él conocía. Andrés se dio cuenta de que la carretera oscura y solitaria no era un simple camino. Era un sendero hacia la perdición. El taxi era un transporte de almas. El rugido del motor era el lamento de aquellos que habían viajado en él antes. Y el silencio era el sonido de la condena. Él había sido escogido, no por casualidad, sino con un propósito, y ese propósito era ser entregado a la nada que se encontraba frente a él. La trampa se había cerrado y la entrega estaba a punto de completarse. La voz de Andrés era un gemido ahogado. Intentó gritar, pero el pánico había sellado su garganta. Se aferró a las puertas una vez más, sabiendo que era inútil. La resignación se había ido, reemplazada por un terror visceral que lo hacía temblar incontrolablemente.
La figura en el asiento delantero no se movía, y la niebla en el abismo de abajo se arremolinaba, como una criatura viva que esperaba pacientemente a que su presa cayera en sus fauces, una promesa silenciosa de lo que vendría. Andrés no podía apartar la mirada del abismo. No había nada a lo que aferrarse, ninguna esperanza, ninguna salida. El final no era una muerte simple, sino algo mucho más grande y aterrador. Era la negación de la existencia, el descenso a una oscuridad de la que no se podía volver, ni siquiera en forma de fantasma. El taxi se había detenido en el lugar exacto, en el momento preciso, para entregar a su último pasajero al vacío. El coche permaneció en silencio, inerte, en el borde de la inmensidad. El aire era pesado, la niebla se movía. La calma era más aterradora que cualquier tormenta. El viaje había llegado a su fin físico, pero la pesadilla estaba a punto de comenzar. Andrés estaba en el final del camino, y lo que se encontraba al otro lado, en la oscuridad, era su destino. Su historia había terminado y una nueva, terrible realidad estaba a punto de empezar. El silencio en el borde del abismo era total. El motor había muerto, el tic-tac había cesado. Solo quedaban Andrés, el taxi detenido y la vasta oscuridad que se extendía ante ellos. En ese instante de terror puro, justo cuando el miedo físico había alcanzado su punto máximo, la amenaza se volvió interna. Una voz sin sonido resonó en su mente, no con palabras audibles, sino como una descarga eléctrica que lo paralizó. No venía de la figura en el asiento delantero, sino de todas partes, desde el aire, desde el mismo coche y desde la niebla de abajo, invadiendo su conciencia. La voz era una sensación de frío y desesperación tan profunda que no era humana. Era el eco de un sufrimiento antiguo y eterno, una ola de hielo y pavor que se apoderó de sus propios pensamientos. Se sentía como si un océano helado de terror se hubiera derramado en su alma, ahogando cada vestigio de esperanza y calidez que quedaba en su interior. No podía luchar contra ella, no podía rechazarla. La voz no era una idea, sino una emoción, un estado de ser que se le había impuesto a la fuerza. En medio de esa sensación helada, vino la comprensión. La voz no tenía que explicarle nada, simplemente se lo mostraba. El abismo no es un vacío. Esa fue la primera certeza que la voz grabó en su mente. No era solo un agujero en el suelo, no era la nada. Era un lugar, un espacio, una dimensión que existía más allá de su realidad. Era un destino final, no solo para su cuerpo, sino para lo que sea que estuviera a punto de ser extraído de él. La voz le reveló que el abismo era un lugar al que viajan las almas perdidas. La niebla que se arremolinaba abajo no era vapor de agua, sino el lamento de millones de seres que habían sido entregados a ese lugar. Se dio cuenta de que no era el primero, que el taxista era un barquero de la muerte, y que el taxi era un transbordador que viajaba por las fronteras entre mundos. Era una máquina antigua con un propósito macabro, un vehículo que llevaba a los inocentes a un destino eterno. Andrés intentó gritar, pero el sonido de su voz seguía sellado en su garganta, atrapado por el pánico. La desesperación de las almas perdidas se convirtió en una parte de él, un coro silencioso que lloraba su suerte en las profundidades. Sentía el terror de todos ellos, una sinfonía de angustia que resonaba en su conciencia. No solo iba a un lugar de tormento, sino que iba a un lugar de tormento compartido, un infierno personal donde la desesperación de todos se sumaría a la suya. La voz le dejó claro que este era un destino eterno del que no se puede escapar. No había una segunda oportunidad, no había una resurrección. Era la consumación de una pesadilla. La muerte era un final, pero esto era el principio de una existencia sin fin, una condena a la que estaba atado por el resto de su eternidad. La única salida era el viaje, y el viaje no tenía final. El abismo no era la muerte, sino una vida de tormento. El frío de la voz era tan intenso que Andrés sintió que su corazón se congelaba en su pecho. El miedo lo despojó de todo lo que era humano, de su identidad, de su memoria. Ya no era Andrés. Era solo un pasajero.
Un paquete que tenía que ser entregado. La figura del conductor en el asiento delantero no era más que el cartero que entregaba una carta que nunca sería leída. Era un ejecutor, sin rostro, sin alma, que simplemente cumplía con su tarea. La verdad era tan horrible que su mente se desintegró. La resistencia se derrumbó. Ya no luchó contra el frío o la desesperación, porque la voz le había revelado que eran una parte de él ahora. La línea entre su propia identidad y el terror que lo envolvía se había borrado. Estaba solo con el conocimiento, esperando el próximo paso en un ritual que no comprendía, pero cuyo propósito era ahora dolorosamente claro. El taxi permaneció quieto, el silencio en el borde del abismo era la única realidad. La voz sin sonido se desvaneció de su mente, pero dejó una marca indeleble. El conocimiento de lo que era el abismo, la comprensión de su destino eterno, se quedó con él, como una cicatriz permanente en su alma. Ya no había dudas, solo una certeza helada. El final del camino era el principio del tormento. Andrés, con los ojos fijos en la niebla que se arremolinaba abajo, esperó. El miedo ya no era una emoción, era una parte de su ser. El taxista sin rostro había completado su trabajo, su voz había hablado sin sonido y ahora, el último pasajero se enfrentaba a su condena, esperando el momento final, el descenso al lugar donde las almas perdidas vivían para siempre. El taxi permaneció inmóvil en el borde del precipicio durante un tiempo que a Andrés le pareció una eternidad. De repente, sin previo aviso, la figura oscura en el asiento delantero hizo un movimiento. No fue un movimiento de un humano, sino una inclinación sutil, un gesto que parecía una reverencia. Luego, el coche, sin motor ni sonido, se deslizó suavemente hacia adelante, sus ruedas delanteras abandonando el último trozo de asfalto. El cuerpo de Andrés no se movió, no se levantó, solo sintió un frío helado que le recorría las venas, un frío más profundo que el de la desesperación. El coche no cayó. En lugar de obedecer a la gravedad, el taxi comenzó a descender lentamente, como si estuviera flotando en un mar de aire denso y pesado. No había una caída libre, ni la sensación vertiginosa de un descenso. Era un viaje gradual, suave y silencioso, hacia las profundidades de la niebla. El último punto de referencia, el borde del acantilado, desapareció por encima de ellos, y el mundo exterior se convirtió en un recuerdo lejano, un susurro que se desvanecía. Con cada segundo que pasaba, el taxi comenzaba a perder su solidez. El metal se volvió traslúcido, las luces se atenuaron hasta convertirse en un brillo fantasmal. Andrés, mirando sus propias manos, vio que se volvían transparentes, como si estuvieran hechas de humo y sombra. La materia de la que estaba hecho el coche y él mismo se estaba disolviendo, convirtiéndose en algo etéreo, en una energía que no tenía forma ni sustancia, en un recuerdo pálido de lo que alguna vez fue. El viaje ya no era un acto físico, sino un descenso espiritual. El coche no estaba en la carretera, sino en un vasto espacio que se extendía en todas las direcciones, un vacío de neblina y oscuridad donde no había arriba ni abajo. Era un mundo de sombras, un purgatorio mecánico donde la única luz era el brillo tenue del taxi. El tic-tac y el zumbido del motor se habían convertido en un sonido mental, una sinfonía de melancolía que resonaba en su conciencia. El taxi se convirtió en un eco eterno en la carretera hacia la nada. Ya no era un objeto de metal, sino una manifestación de la pesadilla. Un gemido de motor silencioso, un brillo de luz que no iluminaba, una forma que no tenía masa. El coche y el conductor se fusionaron en una sola entidad, una sombra eterna que continuaba su viaje sin fin, llevando a un pasajero a un destino que no era un lugar, sino un estado de existencia, una eterna condena a la que él ahora pertenecía. El cuerpo de Andrés ya no era suyo. Su mente y sus emociones se habían convertido en parte del taxi. Su terror y su desesperación eran ahora la energía que movía la máquina fantasmal. No podía mover sus extremidades, no podía gritar, no podía llorar. Se había convertido en un espectro, una sombra atrapada en el asiento trasero,
condenado a presenciar para siempre el paisaje interminable del abismo, una visión de la nada que se repetía hasta el fin de los tiempos, una tortura infinita. Su única conexión con su vida pasada era un recuerdo fugaz de su hogar. La imagen de su cama, el calor de la luz de la mañana, la sensación de estar a salvo, eran ahora los fragmentos de una vida que había perdido. La voz sin sonido que le había hablado en el capítulo anterior, el abismo y el taxista, todo estaba conectado a la misma entidad. No era un viaje de ida y vuelta. Era un viaje sin retorno, un destino sellado por la eternidad, y él era el único que lo presenciaba. Desde fuera, si alguien pudiera verlo, el taxi no era un vehículo en movimiento. Era una pequeña luz fantasmal en un abismo infinito. Un punto de brillo que se movía sin rumbo, un espectro de lo que fue. El taxi ya no existía en el mundo de los vivos, sino en un plano de la existencia donde el tiempo no tenía significado y el espacio no tenía límites. Era una estrella condenada a vagar por la eternidad, un recordatorio de una historia que no tuvo un final feliz. El conductor sin rostro, el eco eterno del taxi y el pasajero atrapado eran una sola entidad ahora. La historia había terminado. Andrés, el joven que solo quería llegar a casa, se había convertido en una parte de la pesadilla, en un prisionero de su propia mala decisión. El taxi ya no era un medio de transporte, era un juicio final. La carretera al abismo no tenía un final, solo una continuación infinita. La vida que él conocía se había desvanecido para siempre. El final del relato es un eco eterno de su condena. Andrés se convirtió en el eterno pasajero, una sombra en el asiento trasero de un taxi fantasmal, condenado a viajar para siempre con un pasajero que nunca volverá a casa. Su destino no era la muerte, sino la eternidad. La historia no es un final, sino un recordatorio de que las decisiones más pequeñas, como subirse a un taxi en una noche fría, pueden llevar a un destino del que no se puede escapar jamás. Y con esa imagen aterradora del taxi en la oscuridad infinita, llegamos al final de esta historia. ¿Qué harías tú si te encontraras en un taxi así, en una carretera sin fin? Si este relato te puso la piel de gallina, no olvides darle un me gusta y unirte a nosotros para no perderte las próximas historias que te quitarán el sueño.